Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro primer video de Contagiando la Peste en la sección Conversaciones. En esta ocasión tengo el gran lujo de poder conversar con un gran amigo que me ha dado la facultad, el famoso, conocido por todos, Emanuel Rodríguez. Emanuel Rodríguez, para la gente que no lo conoce, se autodefine como profano, es decir, carente de saber en materia alguna. Y yo le dije que cuando lo presentase le iba a decir que él también para mí es un hereje de la vida. Emanuel es integrante del equipo técnico de admisión de la Subsecretaría de Niñez de la ciudad de Rosario. Además, es acompañante terapéutico en contexto de emergencia en el Hospital Escuela Eva Perón, también de esa ciudad. Es ex coordinador del programa de promoción de derechos para las juventudes y ha hecho, entre otras cosas, un diplomado en consumo en el Cedronar y en consumo y género en la Federación Argentina LGTB. Bienvenido, Emanuel. Para nosotros es un gran gusto tenerte y consideramos que sos una voz más que autorizada para hablar sobre estas cuestiones. Bueno, primero agradezco la invitación a Contagiando la Peste y a este proyecto. Y bueno, vamos a ver qué va saliendo. La idea de hoy es que conversemos un poco sobre consumos y consumos problemáticos en general. Yo a Lucas le pasé un artículo que escribí para una exposición en unas jornadas en la Facu de Psico, y la idea era ver, ¿se habla solo de consumo problemático o en realidad tenemos que poner el acento en la cultura que va generando necesidades que realmente no tenemos? ¿Qué quiero decir con esto? Que vivimos en una sociedad de consumo y que todo el tiempo estamos consumiendo cosas, hasta intangibles como tecnología y estas cuestiones. Cuando empiezo a trabajar la cuestión de consumo, estaba formado un paradigma muy fuerte de pensarlos como adicciones. Y, y esta palabra a mí siempre me hacía ruido. De hecho, acá vamos a recurrir un poco a ejemplos de la vida cotidiana. Estas cuestiones de chicos que los mandan a otro pueblo para que estudien panificación y se presentan, te vengo a vender un pan, yo era un adicto, ahora salí gracias, no sé, a la fe, a Dios, etcétera. Y bueno, pero cómo la categoría adicto se piensa y se traslada, porque no es que en ningún momento dejan de ser adictos, son ex adictos o adictos, pero siempre esa categoría los termina definiendo. Y estas cuestiones que así aparecen como diarias, forman parte de el sentido común de la cultura, cómo piensan personas que usan determinadas sustancias. Porque, por ejemplo, una abuela que se clava 5 psicofármacos por día porque está nerviosa, porque tiene que hacer cosas, por lo que fuese, no es pensada, usando esta categoría vieja, como adicta. En cambio, un pibe que toma cocaína y, no sé, y toma, no sé, fuma porro, es pensado como un adicto. Entonces, digo, ¿qué diferencia una cosa de la otra? Es algo tajante, digo, hay un saber médico que legitima qué se puede consumir y qué no, y por el otro lado, esta cuestión de prohibir ciertas sustancias no termina generando un gris. Por ejemplo, como en Argentina tenemos un índice altísimo en jóvenes que consumen alcohol y cigarrillos, y son, digamos, drogas que están legales. Entonces, pensar estas cuestiones de las legalidades me parece que nos posibilita ampliar un poco el horizonte y pensar que vivimos en un contexto en el que todos consumimos diferentes cosas. Sí, a ver, ¿qué? ¿Cuál es el criterio, Emma, para determinar de que una droga sea legal o no en el país? Voy a hacer esta aclaración primero. Yo voy a silenciar mi micrófono porque hay mucho retorno, así que con Lucas vamos a Dale. estar en eso. La diferencia es básicamente que una estaba prescrita por un saber médico que te dice que eso lo necesitas. No sé, pensemos esta cuestión de cómo se va medicalizando la vida y determinadas conductas. En la infancia, por ejemplo, actualmente tenemos índices altísimos y al no haber psiquiatras infantiles, los que terminan diagnosticando son los maestros en las escuelas primarias, siguiendo unos ítems muy sencillos: si el pibe tiene hiperactividad, si tiene algún déficit de conducta, y en última instancia, que los chicos sean inquietos,
no es un problema de los chicos, sino un problema de la institución que no sabe qué hacer con estos pibes que son del siglo XXI, con una institución del siglo XIX y con docentes del siglo XX. Entonces tenemos un problema de siglos que se va atrasando en ese sentido. Esto, hablamos de la medicalización de la vida y de las conductas. Al anómalo, decía Foucault, bueno, lo mandamos afuera, lo ponemos en esa nave de la locura y en algún momento lo juntamos con los leprosos, con la escoria de la sociedad, y bueno, que queda ahí. Actualmente lo incluimos, pero lo incluimos usando tecnología para que lo adapte y se inserte en las instituciones. Y no tenemos un debate serio de a quiénes estamos educando, para qué estamos educando, qué queremos transmitir. Realmente la escuela pierde un poco el valor porque no hace uso de los niños y adolescentes con los que está trabajando. Está creando ciudadanos para una democracia que no se sabe qué carajo es. Digo, esta cuestión que por ahí no vamos a profundizar mucho, pero que es la posmodernidad de que cayeron los saberes, parece que nada es relativo, parece que todo es relativo, y para que uno pueda transmitir algo del conocimiento, sabemos con Lucas que tiene que haber transferencia. Digo, vos tenés que confiar en que esa palabra del otro te llegue, si no, no llega eso. Y pensemos en los chicos chiquititos que van y están acostumbrados a educarse con la tele, por ejemplo, o con videos por YouTube, lo que fuese, y que van y encuentran un docente grande que no tiene una tablet porque no están las condiciones materiales muchas veces para poder tenerla, y que les da una historia que parece que es un pasado que no fue de ellos. Digo, hay una ajenidad ahí que es un debate serio que tienen que tener los pedagogos y todos los que trabajemos en salud y cualquier persona que sea un poco inquieta, digamos. Eso por ahí me echemos un poco con lo de la escuela, ya que estamos. Vos bien hablabas sobre la posmodernidad y cuando leí tu escrito vos haces un análisis ahí de la posmodernidad en donde pareciera ser que hoy, en la actualidad, esto del ser está de algún modo trastocado. Hoy en día ser ya no está más en relación a los atributos personales, sino a sos si tenés o si consumís. Y en la medida en que se alienta a un consumo, decís vos, no todos pueden acceder a este. Es decir, te proponen que consumas o que sos a partir de el hecho de tener, y sin embargo te sitúan la imposibilidad, en muchos casos, de no poder siquiera consumir. Y vos en este caso haces un análisis re lindo sobre el consumo de drogas en este contexto particular. ¿Te gustaría explayarte un poco más sobre eso, Emma? Sí, obvio, obvio. Ahí me parece que un poco la lógica arranca, si metemos un poquito de filosofía, vieron que Descartes decía, pienso y luego existo. Me parece que actualmente es el consumo lo que da la existencia, es decir, los objetos que vamos consumiendo son los que nos hacen ser. Acá hablamos, no es un debate esencialista esto, lo que estamos planteando es que, por ejemplo, en mi juventud, cuando uno se identificaba, no sé, a cierta moda más skate, tenía que consumir Vans, Spy Limit y otras marcas. Entonces, como vos consumías esas marcas y como vos te juntabas en esos espacios de relación entre pares, por ejemplo, pertenecías a determinado grupo. ¿Qué pasa? En la adolescencia, principalmente, uno está en la constitución de esta identidad, que siempre es una pregunta abierta a la identidad. Siempre es un proceso en construcción. Cuando uno está en este proceso en construcción, aparecen un montón de marcas que te van condicionando y gestionando qué es lo que te debería gustar, qué es lo que debería hacer o a qué lugares deberías acceder. No sé, shopping, clubes de fútbol, en determinados contextos sociales, practicar rugby o practicar hockey. Todo eso va condicionando. Y en contraste, quedan quienes no pueden acceder a determinados consumos por vulneraciones sociales, por un montón de circunstancias que forman parte del contexto. El imperativo es consumir. Y acá, por ahí, el Indio Soler decía que Nike es la cultura. Entonces tenemos un debate serio de pensar qué carajo es la cultura, porque la cultura está totalmente apropiada por multinacionales, por empresas que realmente quieren sacar su provecho. Que no es un debate ético si está bien o está mal, el tema es que no todos pueden acceder. Entonces, si vos paseás con una zapatilla Nike, por ejemplo, y te dicen y te crían y los grandes medios de comunicación estimulan estos mensajes perversos de que para hacer tenés que tener, y bueno, vas a estar en un problema porque va a haber pibes que no pueden acceder a eso y que seguramente te van a querer robar ese objeto, no tanto para despojarte a vos, sino para que ellos puedan ser.
Digo, no pasa una cuestión de te robo porque quiero ser como vos, sino te robo porque tenemos que ser de tal forma. En este contexto aparece, por ejemplo, la desigualdad social y la exclusión, digo, la exclusión de los bienes materiales de la gente que no puede acceder a determinadas cuestiones y que con esto de la globalización parece que todos deseamos un poco lo mismo, ¿no? Todos queremos determinadas cosas y del psicoanálisis sabemos que no, que el deseo también puede ser una resistencia, o tal vez puede ser algo doloroso. Pero en esta cuestión más macrosocial, el deseo aparece como el pertenecer. Sabemos que en la adolescencia el que te legitima es el grupo de pares y que pasás por un montonazo de duelos. Entonces lo que uno va a buscar en estas cuestiones es encajar en un grupo. Para encajar en determinado grupo tenés que tener determinadas normas, costumbres y forma de decorar el ser, es decir, de vestirse. En esto aparece también algunas cuestiones de qué se consume en determinado grupo, ¿no? Y cómo se alientan determinados consumos como que están buenos, no sé, dale, fumate un porro, boludo, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, es una mamita si no te fuma un porro, por ejemplo. Entonces aparecen determinados objetos y determinadas sustancias como un valor de cambio, como, bueno, formamos parte de este grupo y consumimos tal cosa. Digo un porro, pero puede ser comprate un iPhone, o puede ser vamos al shopping, porque acá lo que no vamos a poner el énfasis no es en la sustancia, sino en un montón de cosas que se consumen, ¿no? Hoy se está pensando un debate serio de los pibes son adictos, los pibes y las pibas son adictos a la tecnología. Se puede ser adicto a todo en este criterio. De hecho, en la diplomatura de Cedronar, lo que nos sorprendió un poco es que había gente que era adicta al agua. Vos decís, ¿cómo va a ser adicta al agua? Se tomaban 30 litros de agua por día. Entonces, lo que ahí aparece, que la sustancia que se entiende como el principio de vida, ¿no? Bueno, todos estamos compuestos por agua, termina siendo algo compulsivo y termina siendo algo nocivo para el organismo. Entonces, desde la sustancia, si hablamos solamente, estamos pifiando de acá a la China. Yo, Emma, la verdad que no tengo más que palabras de admiración, siempre te he admirado, siempre me- me pareció que el uso que tenés del vocabulario es brillante. Y bueno, ya que estamos hablando aquí de cuándo un consumo es problemático, es el tema central de esta charla, de esta conversación que estamos pensando juntos, desde tu punto de vista, efectivamente, para vos, ¿cuándo crees que un consumo pasa a ser realmente problemático? A ver, si surge esa pregunta, esto quiere decir, si hablamos de que hay un consumo problemático, hablamos de que hay uno que no es problemático. Ese que no es problemático es el que te permite ser parte de un grupo, pero ¿en qué momento pasa a ser problemático? Es una disyuntiva ahí epistemológica compleja que me gustaría que nos ayude a desovillar. Bueno, es una repregunta. Primero, si hay. Si hay consumos problemáticos, pongámoslo con signo de pregunta, yo creo que sí, soy partidario que sí, hay gente que dice que no. Y si se habla de consumos problemáticos, como que puede tener varios consumos problemáticos o puede ser solo a una cosa. Yo ahí soy más partidario de decir, bueno, hay varios consumos problemáticos. Pueden existir varios consumos problemáticos, puede ser un circuito de que se consumen determinadas cosas compulsivamente. ¿Por qué uso compulsivamente? Acá vamos a pensar un poco más desde el psicoanálisis, ¿no? Lo compulsivo sería, lo podríamos pensar como la resaca o el vómito, como aquello que no alcanza ni nunca termina de satisfacer y sigue retornando en formas sustitutivas, por ejemplo. Freud lo habla como pulsión de muerte a lo compulsivo, habla de la compulsión a la repetición de determinadas cuestiones, de cuando el objeto ya no alcanza, digamos, sabemos que la libido nunca se satisface, pero en esta cuestión se engulle, casi como en la melancolía del objeto, se lo consume, y en última instancia puede derivar, como en la melancolía, en la muerte. Me parece que la clave ahí para pensarlo es en determinadas cuestiones o determinados procesos, muchas veces después de un proceso de duelo, muchas veces puede arrancar como un juego o lo que fuese, que va llevando a las personas a consumir algo y de repente ese consumo se le va un poco de las manos, es como lo trasladan a diferentes ámbitos de su vida. Acá cuando trabajábamos un poco con la Municipalidad de Rosario, dando talleres,
pensábamos al consumo problemático cuando interrumpe tu proyecto de vida. Es decir, cada persona puede tener, el proyecto de vida puede ser tan simple como para un adolescente, ¿no? Pensémoslo en un adolescente, que es por ahí donde yo tengo un trabajo un poco más fino. No sé, tenés que rendir una materia, te quedaste toda la noche jugando a la Play, no fuiste a rendir, o fuiste a rendir dormir, rendiste mal, y terminás justo la escuela en esa materia y perdiste el año. Pongámoslo así como muy drástico. Bueno, ahí, y hablando de que no hay sustancias sino tecnología, hay un consumo problemático. ¿Por qué? Porque interrumpió ese proyecto de vida. El proyecto de vida de cada uno es personal. No es que tiene que terminar la secundaria. Para alguien puede ser ir a trabajar. Para otra persona puede ser levantarse y darle de comer a los hijos. Para otra persona, digo, cuando el proyecto de vida se interrumpe, cuando no, uno no proyecta, cuando no hay, perdón, es la perra, cuando no hay un exterior, ahí ya estamos un poco complicados, cuando no podemos salir y nos vamos un poco ensimismando. Hay consumos que no son problemáticos. Por ejemplo, que acá es un poco raro. Yo las tiro las categorías para que las pensemos porque no estoy convencido realmente de nada. Un consumo no responsable, que sería que no llega a ser problemático, es aquel que, por ejemplo, tenés que ir al otro día a trabajar, salís a bailar esa noche, te escabiás la vida, llegás, tomás un poco de agua y vas a trabajar amanecido. Eso sería un consumo no responsable, pero no es problemático, porque al menos seguís cumpliendo con estas cuestiones de te proyectás en el afuera, digamos. Y bueno, después el consumo problemático también puede ser de una persona que no toma alcohol todos los días, pero sale, se va a un boliche, se toma un montón y vuelve en auto. Eso ya es un consumo problemático. En este sentido hay también una categorización en uso, abuso y dependencia. El uso en la medida en donde uno usa el fármaco o la droga para fines recreativos. El abuso cuando el consumo es concurrente, y la dependencia cuando ya es recurrente y uno necesita, la palabra lo dice, la dependencia que uno tiene para ese fármaco. Eso creo que también además son posibles categorías para pensar esto. Yo me acuerdo que una vez un profesor que nos hacía pensar mucho y muchas veces te dejaba angustiado porque no podías encontrar la respuesta a lo que él te estaba preguntando, él nos preguntó a nosotros, ustedes, ¿cuándo creen que un consumo es problemático? Y yo le dije, levanté la mano en clase y le digo, cuando está afectado tu proyecto de vida. Y él me dijo algo que todavía sigo sin saber la respuesta, te la tiro a vos y si vos no la sabés, pasamos a otro tema. Él dijo, ¿y qué pasa si no hay proyecto de vida? Y nos quedamos todos mirándonos en la clase y ninguno supo de qué forma responder esta inversión dialéctica que él tuvo con nosotros, que fue brillante, porque hasta el día de hoy me la sigo acordando, la sigo pensando y no le puedo encontrar respuesta. ¿Qué ocurre si no hay un proyecto de vida? Yo puedo pensarlo de que, bueno, quizás sea un excelente comienzo o un excelente contexto de posibilidad para arrancar análisis. Cuando la pregunta por el deseo está un poco trunca, es un momento recontra oportuno para comenzar análisis. Justamente el psicoanálisis es una erotología, se ocupa del deseo, lo dijo Lacan en el seminario Diella. No sé si vos podés echarnos unas de luz, Emma, sobre esto. Sí, sí, y vamos a retomar un poco la categoría uso, abuso y dependencia también, porque me parece que ahí es un poco confusa cuando uno la piensa, porque vamos a poner este ejemplo. Si salimos, no sé, a bailar, nos juntamos con nuestros amigos a tomar algo, no tomamos como tomamos los demás días de la semana, qué sé yo. En algún momento también le me dijo, pero ¿por qué un lunes tomarte 2 cervezas está mal y un sábado está bien? Y es como un poco la misma disyuntiva, ¿no? Porque yo le digo, y porque el martes tenés que trabajar, y si no tenés trabajo, digo, me parece que en esto lo clave es que vivimos en un mundo donde hay instituciones y el trabajo un poco regula la existencia, al menos
al menos así nos criaron, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que trabajar, tenemos que hacer algunas cosas, o vamos a decir, no lo hacemos. Podemos renunciar a esos mandatos también. Digo, es algo que nos enseña el psicoanálisis, es no tenemos que cargar con las obligaciones que nos inculcaron, y precisamente en la adolescencia podemos devolver todos esos rasgos que no queremos. ¿Qué pasa? En esto me acuerdo que trabajamos un poco con unos pasantes de Alemania, cuando tuvimos la posibilidad de qué campañas de consumo había en Alemania, y una era Conoce tu límite. Que era que básicamente, si vos tenés un consumo, consumís más alcohol, o consumís menos, no es lo mismo tomarte una cerveza, si no estás acostumbrado a tomar cervezas, a tomarte una cerveza cuando te tomás una por día, por ejemplo. La idea del límite es un poco confusa, porque acá ya tenemos que cada sujeto es singular, cada persona va consumiendo crónicamente diferentes sustancias. Entonces, ¿cuál es el límite? O el consumo es problemático cuando entra en riesgo la vida de un tercero, como cuando conducís, como cuando, no sé, te peleás, o como cuando falsamente se le atribuye la violencia al consumo, ¿no? No, es una persona buena, pero cuando bebe se enoja y, no sé, caga a palo a la mujer. Acá pensemos que hay varias cuestiones, se confunde violencia con un consumo problemático. Y no toda adicción o no todo consumo problemático tampoco es violento, porque puede ser que vos te juntás en tu casa, cerrás las persianas, en un ambiente súper oscuro y te pones a tomar merca, y no le jodés la vida al vecino. O puede ser que te tome un porrón en la esquina y la vecina te denuncie, y vas en cana y te está tomando solo un porrón. Digo, entonces, vivir en sociedad es un conflicto constante. El malestar es inherente a la vida, esto ya lo dice Freud. Acá lo que tenemos que pensar es que los proyectos de vida son singulares, personales y dependen de la cultura. Digo, para no caer en esta cuestión de categorizar los estilos de vida que no conocemos, o que no sabemos, o que no vivimos también. Y en esta cuestión del consumo problemático, me parece que cuando ya es problemático es la inmediatez. Es, no sé, robo para consumir. No es que robo para después tomarme una línea de merca en mi casa. No, es robo para consumir. De hecho, si uno pasa a veces, bueno, yo conozco, trabajo mucho en barrio, los que van a comprar, por ejemplo, merca, la toman antes de llegar. Es decir, cuando llegan a la casa ya no tienen lo que fueron a comprar. Entonces, la inmediatez constante es el consumo problemático en última instancia son los más funcionales a un sistema capitalista, porque consumen, y no proyectan un después, no hay un después, es toda una hora, es un eterno retorno, podríamos decir nietzscheanamente, no hay mañana, no hay futuro, es todo ya. Vieron que ahí está el tema ese de bueno, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, es eso, es ya. Entonces es muy difícil pensar el proyecto de vida porque no solo queda paralizado, sino que por ahí esa persona va quedando un poco aislada, porque los amigos ya cuando, si no curten la misma, como que empiezan a dejarlo porque hace quilombo, porque cae re loco, por lo que fuese esa persona que consume. Entonces se va desanudando de las instituciones. Cuando pasa eso, queda atrapado en una inmediatez que es compulsivamente. Y en esto me parece que el profesor del que vos hablas tiene totalmente razón. Es cómo pensar el consumo problemático cuando la persona ya tiene problemas. Y por otro lado, que por ahí es la pregunta más importante, ¿qué lo lleva a esa persona a consumir? Digo, ¿qué es lo que le genera angustia? Porque se trabaja como si fuera un problema en ti mismo, lo que consume, no sé, el que toma merca es un cocainómano. Fijémonos que la categoría le termina definiendo la sustancia, ¿no? Se piensa, no hay sujeto, ahí, no hay sujeto, es un cocainómano, es un objeto que va y que consume. Bueno, ¿cómo recuperamos la pregunta por el sujeto? Y si recuperamos la pregunta por el sujeto es, ¿qué le acontece? ¿Qué le pasa? ¿Qué sufre? De hecho, si querés, ahora hacemos algo, pero después pensamos en el consumo problemático y la psicosis también, porque me parece que es muy interesante esto de ver, bueno, pero ¿consume y hay delirio? ¿O hay delirio y consume para que sea un poco más tolerable? Pensémoslo y pongámoslo en pregunta, porque acá no hay una charla de expertos. El modelo del experto no existe, ¿vieron?
hay un chico que tiene un problema, bueno, vamos a llamar al experto. Es como una ilusión que se genera en los grupos de va a venir alguien que sabe un poco más y nos va a iluminar. No, estamos metidos en esto, todos consumimos, todos somos consumidores, todos pasamos por determinadas sustancias. Pensémoslo. A mí lo que me gustaría, Emma, que pensemos ahora, después de esto que decís que es brillante, me quedo con eso de que es la sustancia la que le da categoría de ser a una persona. No hay sujeto, es o cocainómano o la droga que consuma o adicto al juego. Eso es algo que no me lo había, que no me había detenido a pensarlo tanto, porque lo había naturalizado, pero es totalmente cierto y válido y uno lo ve muchas veces en esta sociedad en la que vivimos. ¿Te parece, Emma, que empecemos a hablar un poco sobre tu modo de trabajo? Vos en el escrito que me enviaste me dijiste de que se trata de trabajar desde el potenciar o desde la potencia, no en el sentido aristotélico del término como proyección hacia el futuro, sino en el sentido más spinociano de Spinoza, es decir, buscando potenciar los recursos existentes. Eso, ¿de qué modo lo pensás vos en tu laburo cotidiano en el hospital o en instituciones o de modo particular? Ahí estamos. Bueno, ahí últimamente está un poco de moda Spinoza. Todo lo citan a Spinoza, nadie se sienta a leerla. Me parece que es el problema que tenemos, ¿no? Pero Spinoza, Deleuze, es como que hay todo un retorno del esquizoanálisis que está fantástico, que está re bueno, pero no sé si tiene tan buenos divulgadores, digámoslo así. Bueno, pero vos sos uno Bueno, ahora. pero vos sos uno ahora. No, yo soy ajeno acá, voy a hablar como un rostro sin cuerpo. Eh, Acá esto está bueno que lo traía porque siempre se piensa, y por lo general la potencia en Aristóteles es la semilla va a ser árbol, es árbol en potencia. Ese es el ejemplo más claro. La semilla puede ser solo semilla, la semilla puede no crecer, la semilla puede ir para otro lado, puede ser un árbol torcido, digo, pueden ser tantas cosas esa semilla, no tiene por qué terminar siendo un árbol, porque cuando ponemos el árbol ponemos la representación del árbol que tenemos también. Eh, entonces, Spinoza, que por ahí se viene a pelear un poco más con todo, te dice eh, que no amamos las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las queremos. Y empieza a trabajar un poco determinados conceptos, peleándose con determinadas tradiciones, en las cuales dice, bueno, la potencia tiene que ser más que deber ser un motor. Y se tiene que trabajar con lo que existe y con lo que está ahora, no con lo que va a pasar mañana o con lo que debería ser. En este sentido, me parece que Spinoza recupera un poco lo cotidiano, digámoslo así, un poco otro tipo de laburo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno se recibe de psicólogo, va con su idea de qué es el barrio o el territorio y se encuentra con que nada es como lo pensó. O con que, esta es la gran angustia que le genera a muchas y a muchos, es ¿qué carajo hago acá? No sé, estoy en un centro de salud, tengo un consultorio en el fondo, encima lo llaman dispensario, viene un montón de gente, no se baña, no sé, tienen olor, bueno, aparecen un montón de cosas que uno dice, che, bueno, no, llamemos al experto, no estoy capacitado para esto. No, yo creo que sí se puede hacer una práctica, sí se hace una práctica, sí se puede haber un psicoanálisis sin diván, de hecho, hay un montón de docentes y personas que conozco que trabajan fantásticamente con lo que existe en ese lugar. Y lo que existe en ese lugar es marginación, es desigualdad social, pero aún así se puede hacer una práctica, aún así se puede prestar la escucha y aún así se pueden usar los recursos del psicoanálisis para eso. Actualmente, hablando un poco más del territorio como es Rosario, con la cantidad de problemas que hay, es que los que dan respuestas a los consumos problemáticos son las instituciones religiosas conveniadas con el Estado que dispositivos de salud mental o centros de salud o lo que fuese. En esta cuestión uno dice, y la verdad que me parece que una persona que viene y se piensa como adicto, ¿no? Porque nosotros no pensamos en esas categorías, pero viene y dice, y yo soy un adicto, consumo, hago esto.
llevarlo a una institución religiosa donde le van a machacar la moral y le van a decir que bueno, que salga a vender pan porque eso es vida, es un poco iatrogénico para mí. Pero por el otro lado, si no hay una respuesta del Estado, digamos, que uno también es el Estado cuando está ahí trabajando, me parece que es lo que hay, y es trabajar con lo que existe, y es empezar a pensar posibilidades de mejorar eso que no está funcionando. Trabajar con lo que existe es no quedarse simplemente en la queja, del decir, cómo me encantaría que haya un centro cultural que lo aborde específicamente a esto, sino es cómo transformamos esa queja y nos hacemos un poco cargo de esa situación que nos toca vivir. Es bueno, no sé, en el centro de salud podemos generar un espacio, podemos hacer un espacio de pares, porque tal vez son un montón de personas que están atravesadas por ese problema, y podemos generar un espacio de pares de lo grupal. Sí, idealmente nos gustaría tener un consultorio con un montón de gente, con un diván, con un cuadrito de Freud y un gato que camine por arriba del diván, pero hay que mancharlo un poco de barro al diván, me parece, en ese sentido. Hay que embarrarse un poco los pies, hay que conocer a las personas con las que está. Te tiro un ejemplo muy cortito. Hace poco estaba laburando una situación y varios psicólogos lo pensaban como un problema edípico, un adolescente que vive con su madre y que duermen en la misma cama. Entonces todo lo pensaban desde el Edipo y esto y aquello. Y nadie se había sentado a pensar, por ejemplo, si el pibe tenía otra habitación o la posibilidad de tener otra cama y un colchón. Digo, este ejemplo que parece muy tonto, después, bueno, no vamos a decir si era o no, porque es violar un poco ciertas confidencialidades, pero este ejemplo que es muy tonto nos sirve para ver cómo nuestro prejuicio está puesto a raíz de subordinar todo lo que no conocemos. Ah, bueno, esto es Edipo acá en la China, ¿no te dice? Yo también lo pensé en una primera instancia, pero después digo, che, y nunca pensaron en, no sé, ver la posibilidad de tramitarlo al menos en una cama, un colchón, capaz que duermen en la misma pieza, pero en otro colchón. Digo, estas cuestiones que aparecen, a veces no se piensan. Entonces me parece que trabajar con lo que está es, sí, idealmente este pibe tendría que tener una habitación, idealmente, en una familia tradicional que accede a determinadas cosas. No lo va a tener. Entonces, tratemos de romper ese vínculo o separar de la manera menos traumática o traumática para que puedan coexistir en cultura, sabiendo que la prohibición del incesto es un poco el pasaje a la cultura. No sé si queda claro con este ejemplo, pero me parece que es suspender los prejuicios, abstenerse, conocer el territorio en el que está y poder articular con las personas que vos más o menos conoces, y si no, crear otro espacio, pero que te va a llevar tiempo, que a veces en los libros aparecen un montón de cosas que en la realidad concreta de esa comunidad no está, no existe. ¿Te sentiste cómodo, Emma? Sí, me sentí cómodo y si me permitís, no sé si nos estamos pasando un poco, esta cuestión, que creo que era la última pregunta que vos me habías dicho, por ahí cuando estábamos hablando por mensaje, de pensar dos paradigmas diferentes desde el abstencionista a un paradigma de reducción de riesgo. Si vos tenés ganas, podemos conversar muy brevemente de eso. Totalmente. Ahí estamos. Bueno, viste que, hagamos un poquito de historia rápida, es el paradigma de vamos a prohibir la sustancia, surge un poco en esta idea de la guerra contra las drogas, y viene un poco de Estados Unidos, viene realmente de Estados Unidos, ahí también vienen las granjas de rehabilitación, ¿no? ¿A qué rehabilita, no? Pongamos todo en signo de pregunta. ¿A qué rehabilita? No sé, para mí no se rehabilita, se posterga en esa circunstancia. Pero lo que hacía, por ejemplo, las mafias en Estados Unidos cuando está la ley seca, generó todo un negocio clandestino que benefició más a las mafias que realmente al Estado en esa guerra contra las drogas. Dijeron, bueno, se prohíbe el licor. Viene el Capone, te pone una licorería en cada cuadra y generó todo un consumo que hasta antes de que no esté prohibido no era tan problemático. ¿Qué quiero decir con esto? Acá tenemos que pensarlo en contra al derecho. Viste que el derecho es todo lo que no está prohibido está permitido. Acá tenemos que pensar que las cosas cuando se prohíben, hay algo del deseo que quiere transgredir.
históricamente, ¿no? Hay una manzana, te dicen, comete cualquier cosa, menos esta manzana, va y te come la manzana, porque si esta manzana debe tener algo, me está mintiendo este. Entonces, en base a eso, a esta cuestión de la transgresión, de transgredir la ley, de pensar eso, me parece que en el siglo XXI seguir pensando los abordajes en consumos problemáticos desde el prohibir no sirven. Y pensemos que la ley 27737 que tenemos actualmente, la de estupefacientes y drogas, es, no solo está en contra de los derechos humanos, sino que desconoce totalmente la realidad de la actualidad y de la inactualidad, porque está mal. Es como ese mensaje publicitario, lo que aparece es prohibida la venta a menores de 18 años. Todos sabemos que nadie cumple esa ley. Yo era menor, iba y me tomaba un porrón y no importaba, nadie me pedía el DNI. Digo, ¿qué pensamos con esto? Sí, obvio, puede ser un consumo, un organismo que está en desarrollo, que lo afecte, sí, tenemos todo eso, pero pensar desde la prohibición lo único que hace es marginar, estigmatizar y criminalizar a las personas que consumen determinadas sustancias. Y en contraposición, decir, bueno, si hay consumos que no son problemáticos, hay consumos que son buenos. Digo, yo a veces me pregunto, cuando estoy trabajando en un contexto, en un hospital de un pibe que viene remil pasado, y se le ponen 8 millones de psicofármacos, clonazepam, lorazepam, esto, aquello. Digo, entonces, ¿qué? Digo, lo vamos a remil drogar también para poder trabajar su consumo problemático con otro consumo problemático. Entiendo qué es lo que existe, entiendo qué es lo que está, entiendo que es muy difícil si no trabajarlo, que se quede ahí, pero no tenemos que olvidarnos que la ley de salud mental es ley de salud mental y adicciones. Yo creo que actualmente nos da vergüenza reconocer la última parte que queda y adicciones, porque tenemos una carencia gigante en los que son dispositivos de consumos, en estas cuestiones de modelos de abordaje, de reducción de riesgos y daños que, que tenemos que hacernos cargo, digo, es una deuda que tenemos. Bueno, eso. Muchas gracias, Emma, por Muchas hacernos gracias. pensar un poco, más que nada en un feriado también, sobre esta temática que está tan... Es un tema tan actual en la sociedad argentina que yo, de mi parte, te agradezco mucho que me hayas ayudado a pensar algunas aristas de esta cuestión.